Bueno, vamos a seguir por el tema de la vivencia de satisfacción, pero yo, primero porque es algo que sé que ustedes ven en primer año, que ya lo conocen, creo que vivencia de satisfacción y el aparato, digamos, del capítulo 7 de interpretación de los sueños es lo que ustedes más trabajan de en primer año, que está vinculado a nuestra materia. Pero además, seguir por vivencia de satisfacción porque la vivencia de satisfacción está enmarcada, digamos, en lo que es el proyecto de psicología de Freud, o el proyecto de una psicología científica, o proyecto de una psicología para neurólogos, se la conoce con estos títulos, que en realidad es una obra que se considera prepsicoanalítica, más del Freud neurólogo, o del Freud en tránsito, digamos, de la neurología a la construcción del psicoanálisis y de su metapsicología. Del proyecto, a mí me parece importante, es un texto complejo, muy abigarrado, tiene muchísimas cuestiones, pero me parece interesante puntualizar algunas cosas porque hay cosas del proyecto que en realidad retornan luego ya en la obra metapsicológica. Ustedes saben que el proyecto es algo que Freud escribió, que guardó, que no publicó, que se publicó después de la muerte de Freud. Y bueno, como todo lo guardado o reprimido, de alguna manera, algo retornó. Pero más allá de eso, digamos, no es solo que algo retornó, sino que hay ideas allí en el proyecto que, bueno, están presentes después, digamos, en la metapsicología. Y entonces, bueno, por ahí vale la pena hacer una referencia. La idea es que, por ejemplo, lo que suele decirse, ¿no? De que a partir de, digamos, del aparato psíquico que Freud construye en la metapsicología, se trata de un aparato de carga y no de descarga, como digamos que el aparato freudiano contradice esta cuestión tan clásica y tan básica, digamos, de la psicología basada en el arco reflejo, de estímulo-respuesta, es decir, que bueno, tengo un estímulo, puedo responder con una acción adecuada, etcétera, que eso está totalmente cuestionado y que en realidad justamente lo que ocurre es otra cosa, es que, digamos, dado el estímulo de una necesidad, bueno, hay algo que sí podrá satisfacerse, pero que hay otras consecuencias que toman otros caminos y otros desvíos. Y de esto ya trata el proyecto, justamente, ¿no? Es decir, un aparato neuronal, digamos. Vamos a ver que en la carta 52 todavía Freud habla de grupos neuronales, pero más allá de eso, un aparato neuronal que tiene tres instancias, llamadas omega, psi y phi, que ya ahí está la idea de una conciencia, de una regulación de la energía que va a circular en ese aparato neuronal a partir de las necesidades básicas y va a estar presente, digamos, la idea de una instancia que retiene energía y otra que permite el paso de energía. Digamos que todas estas ideas vamos a ver que están después en los sistemas de la metapsicología en la primera tópica. Inconsciente, preconsciente, consciente, están ahí esas ideas. Por otro lado, lo que más me interesa destacar del proyecto es que son dos cosas. Bueno, una esta en relación a lo que decía de la energía y en relación a que se van a construir trayectos y recorridos dentro de ese aparato neuronal justamente en el punto en que no hay descarga. En el punto en que no hay descarga,
lo que queda de carga en el aparato neuronal, esa carga que el aparato neuronal va a tener que mantener y soportar y sostener, va a funcionar generando trayectos y conexiones dentro del aparato neuronal, que están siempre dispuestas y en movimiento en movimiento y dispuestas a activarse y vincularse de maneras muy diversas, que es lo que Freud llama allí investiduras colaterales, para dar la idea de que esa carga que hay que soportar se va a tener que ir repartiendo para amortiguarse, para soportarse justamente. Se va a tener que ir repartiendo en forma colateral en distintas cuestiones que el aparato disponga. Que el aparato disponga, ¿qué es? Bueno, cuestiones que tienen que ver con una memoria justamente que se va constituyendo. Y que hay en el proyecto la idea de una progresiva y paulatina complejización de esas vías neuronales, que Freud también va a llamar vías de facilitación. ¿De facilitación de qué? De facilitación de circulación de la carga, de la energía, de las cantidades que él llama allí QN. Y eso, digamos, decía, va a ir en una complejidad creciente hasta formar, él hace toda una especie de clasificación, digamos, de cómo se va formando el pensar, la función del conocimiento, del juicio, etcétera, distintas funciones que nosotros habitualmente llamamos las funciones psíquicas o psicológicas, cómo se van constituyendo a partir de la complejización de ese sistema nervioso, digamos, que parte, digamos, de una especie de tabula rasa, pero que en determinado momento empieza a recibir excitaciones y va a tener que vérselas con tramitarlas sin poder descargarlas, en el sentido de una descarga completa o total de los estímulos. Bueno, y por otro lado, el otro punto que es de importancia, digamos, tal vez el más importante en cuanto a lo que se va a ir conservando en la metapsicología, es el principio de constancia que él plantea en el proyecto, de constancia u homeostasis, es decir, como lo dice el término, homeostasis, o sea, una estasis homogénea, una carga más o menos homogénea, cierto nivel, cierta cantidad de excitación soportable para sostener. Y en función de esa homeostasis es que se va a ir construyendo la complejidad de las vías de facilitación a las que me refería antes. Esto hay que retenerlo del proyecto porque tiene una incidencia fuerte en la metapsicología, incluso en la base misma de lo que va a ser el principio del placer, porque ya en la constancia u homeostasis aparece, por un lado, Freud introduce por primera vez el concepto de yo, pero acá yo es sinónimo de el aparato regulador. Ese aparato Freud lo define justamente como una constancia, ese aparato que va a tener que sostener esa constancia, esa homeostasis de carga. Y aparece ya la idea del displacer provocado por el aumento de la tensión, más allá de la homeostasis o de la constancia soportable, y de el placer vinculado a la posibilidad de deshacerse de esa tensión, de descarga de esa tensión o de recuperación de la homeostasis, digamos. Para recuperar la homeostasis va a haber que deshacerse de algo, cuando esta homeostasis se ve alterada por un ascenso de la tensión. Eso, digamos, está ahí
como algo que antecede realmente a lo que va a ser el principio del placer. Bueno, en ese contexto, digamos, lo que, por eso decía, la vivencia de satisfacción está en este contexto, transcurre en este contexto de esa progresiva complejización del aparato neuronal, pero que justamente va a ser uno de los conceptos que hace el salto a lo psíquico, porque, digamos, ustedes van a ver en el programa nuestro que dice la naturaleza, creo que dice la naturaleza psíquica del desear, que la vivencia de satisfacción está en relación a eso, y a la diferencia entre deseo y necesidad, y demanda, va a agregar Lacan, pero bueno, después a lo mejor hacemos una referencia a eso, pero en realidad demanda no es un término de Freud. Por ahora estamos con esto de Freud, pero sí esa distinción entre necesidad y deseo, que es la base, digamos, de el desear en el sentido psíquico y que va a retornar en interpretación de los sueños. Porque, digamos, ustedes van a ver que en la bibliografía tienen la vivencia de satisfacción como un punto, digamos, uno de los puntos en el programa marcados como bibliografía es en el proyecto. Aunque en verdad, si ustedes leen del proyecto la vivencia de satisfacción, como siempre vienen los alumnos a consulta y dicen no entiendo nada. Claro, pasa que primero está en una nomenclatura totalmente distinta, ¿no? O sea, cantidades, omega, psi, phi, etc. Y segundo, que con ese punto aislado del proyecto es difícil entender de qué se trata la vivencia de satisfacción, porque en realidad habría que leer en principio por lo menos los 2, 3 o 4 puntos que siguen a la vivencia de satisfacción para ir pescando algo de eso. Y después sí, la vivencia de satisfacción está más, un poco más explicitada, un poco más clara en el punto C del capítulo 7 de interpretación de los sueños, cuando habla de acerca del cumplimiento de deseo. ¿Por qué? Porque justamente la vivencia de satisfacción del proyecto, digamos, va a ser casi el mito teórico, digamos, de donde surge la idea del deseo y del cumplimiento de deseo y de la realización alucinatoria del sueño. Entonces, ya en interpretación de los sueños, esto está en términos más de el orden, de un orden, digamos, del aparato psíquico al que estamos más acostumbrados, digamos, ¿no? En Freud. Bueno, en relación a esto, digamos, lo que dije antes respecto de la homeostasis, el aumento de tensión como algo que altera esa homeostasis y la necesidad de cierta distensión para recuperar la homeostasis, hasta ahí, digamos, es en el proyecto. Yo decía que después eso lo vamos a ver en el principio del placer, aunque cuando veamos el principio del placer, también vamos a ver que eso se va complejizando un poco más. Ahora, bueno, respecto de la vivencia de satisfacción específicamente, ¿de qué se trata, digamos? Me parece que por ahí sería bueno entonces empezar a situar un poco la vivencia de satisfacción. Surgida una necesidad, digamos, se trata obviamente del mito del ser vivo incipiente en sus primeros momentos, en los primeros momentos de la vida, ¿no? Ante lo que dice Freud, la urgencia de la vida, que tiene el apremio de la necesidad y que requiere de una acción específica para satisfacer esa necesidad, que es vital, porque si no se satisface, ese ser vivo muere, y que el humano tiene
la particularidad de ser el, el que más tarda, digamos, en desarrollarse para poder hacer una acción específica por sí mismo. Es decir, digamos, el humano es quien más depende del otro para una acción específica que garantice su supervivencia, que garantice su vida. Entonces, ante la emergencia de la necesidad, lo que se plantea es que hay una acción específica que va a tener que realizar el otro, digamos, la madre o quien esté en este lugar, o quien esté en esta función, digamos. Digamos, el semejante que asiste al niño, digamos, para ser más amplios. Pero que bueno, es, digamos, la madre o cierta función que tiene que ver con el maternaje, digamos. Bueno, el semejante tiene que asistir al niño y en esa vivencia de satisfacción que se produce en el niño, de satisfacción de qué? De la necesidad, es decir, de las necesidades más básicas, más vitales, el hambre, el sueño, el frío, bueno, etc. Freud trabaja prácticamente con el ejemplo del hambre como algo paradigmático en el sentido de que, bueno, precisamente si no está satisfecha la alimentación, el niño muere, ¿no es cierto? Se produce esa vivencia de satisfacción y lo que Freud plantea es que esto deja una huella, o huellas, digamos así, deja huellas que son, digamos así, las primeras huellas de una satisfacción obtenida, y esto hay que aclararlo, de una necesidad. De manera que cuando se produzca otra necesidad, lo que Freud dice es que precisamente en la búsqueda de esa homeostasis, de ese equilibrio homeostático que el aparato va requiriendo, ese principio de homeostasis, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el aparato va a tender a satisfacerse de lo único que dispone, es decir, de esas huellas habidas, producidas en la primer vivencia de satisfacción. Que ahí hay que subrayar esto de vivencia, ¿no? Porque son huellas de ese orden, digamos, huellas vivenciales para Freud. Es una memoria, pero es una memoria muy rudimentaria. Es la huella vivencial que se va a intentar, se va a recargar, mejor dicho, o se va a recurrir a esas huellas de la primera vivencia de satisfacción para intentar satisfacer la nueva aparición de la urgencia que presenta la necesidad. Pero lo que ocurre es que, claro, esas huellas son o constituyen en ese momento lo que Freud llama una alucinación. Es decir, hay un recurso, entonces, ante la reaparición de la necesidad, hay un recurso a formar una alucinación constituida por las huellas, es decir, a alucinar las huellas de la vivencia de satisfacción de aquella primera necesidad. Pero esto no es ninguna acción específica, es una acción alucinatoria, pero no es una acción específica en el sentido de que no está aportando ningún objeto que satisfaga la necesidad que ha vuelto a surgir. Entonces, ¿qué ocurre? La tensión de la necesidad continúa y por lo tanto la alucinación se revela insuficiente, precaria, digamos, inadecuada,
para satisfacer la tensión de esa necesidad. Por lo tanto, digamos, aquí se produce una nueva acción específica por parte del semejante que va a producir, va a dejar nuevas huellas, que no es ni aquella necesidad ni aquella satisfacción, digo la primera, aquella mítica, es otra. Y por lo tanto, lo que va a empezar a complejizarse es todo un sistema diferencial de huellas. Ya no hay solo un grupo de huellas que se va a alucinar cuando aparezca la necesidad, sino que ya ahora hay la diferencia entre la satisfacción buscada en el recurso a la alucinación de aquellas primeras huellas por oposición a la satisfacción obtenida en esta nueva emergencia de la necesidad y en relación a estas nuevas y otras distintas huellas. De manera que en ese campo de diferencia entre, podríamos decir así, el grupo de huellas 1 de aquella primera vivencia de satisfacción y las otras sucesivas y posteriores huellas de satisfacción de diferentes y múltiples y complejas, cada vez más crecientes necesidades, hay un campo de diferencia que está en esa diferencia entre satisfacción buscada y obtenida. Allí hay algo no satisfecho. Ahí hay algo no satisfecho. La necesidad se satisfizo, pero hay algo no satisfecho, que es esa diferencia misma, que es donde va a habitar precisamente para Freud el antecedente del deseo. Freud, precisamente en el capítulo 7 de Interpretación de los Sueños, van a ver que él define al deseo como ese movimiento, como un movimiento que partiendo del displacer busca o procura ir hacia el placer. Se busca o se procura el placer partiendo del displacer. Ahora bien, ahí va a haber que diferenciar, porque, digamos, una cosa es el displacer de la necesidad y el displacer de la necesidad se canceló. Pero la diferencia entre las huellas no se cancela, queda como algo que el aparato va a tener que sostener permanentemente. ¿Y dónde se va a realizar el deseo? Ya no se va a realizar en una acción específica. Después vamos a ver, ¿no es cierto?, que el aparato psíquico, en su progresiva complejidad, va a tener una acción en relación al deseo, a ese margen que ha quedado ahí, que ya inaugura otro orden y que es el orden estrictamente psíquico. Es decir, ¿y dónde se va a satisfacer ese deseo? Y en un sueño, por ejemplo, pero ya no es una necesidad. Hay una acción específica. No hay una acción específica del otro, del semejante, para satisfacer al niño. Sí hay una acción específica en el sentido de que hay un trabajo en el aparato psíquico para producir el sueño. Es decir, para realizar algo de esa satisfacción que busca el deseo y que ya no pertenece, digamos, al terreno de la necesidad. Pero, digamos, hay algo que quiero puntualizar, volviendo un poquito de vuelta a la vivencia de satisfacción más básicamente, que es lo siguiente. En el momento, digamos, en que la alucinación se revela
como insuficiente, como ineficaz para satisfacer la necesidad, va a presentarse, Freud esto lo destaca en el proyecto, la cuestión del grito. La cuestión del grito, es decir, la cuestión de el llamado del niño al otro, al semejante, que justamente el semejante interpreta como un llamado. Y esto es bien distinto, depende del semejante que le toque a cada uno en suerte, digamos. Puede haber un semejante que al primer amago de grito esté ahí encima y puede haber otro semejante que después de media hora de gritar te dice ¿qué te pasa? Bueno, esto hace a los avatares, digamos, de lo materno, digamos, ¿no? Y de la manera en que se administra, se empieza a administrar desde el otro, digamos, la satisfacción. En la vivencia de satisfacción, en realidad tan basada en la cuestión oral, como la pone Freud, respecto del hambre, la alimentación, bueno, obviamente la erotización luego de esa función y el surgimiento, digamos, de la pulsión oral, obviamente. Y podríamos agregar con Lacan de la pulsión invocante también, o sea, de la pulsión de la voz en el sentido del llamado al otro, ¿no? Por el grito. Ustedes saben que Lacan agrega una pulsión a las pulsiones freudianas, que es la invocante, bueno, que tiene que ver, es más complejo que esto, pero digamos, tiene que ver básicamente con el llamado al otro y con este grito, digamos, que sería el primer llamado al otro, para el otro, ¿no? Porque el niño grita, el niño no dice te estoy llamando, el niño grita por la tensión displacentera de su necesidad, pero el otro dice me estás llamando, es el que puede aportar eso ahí. Decía, Lacan pone en determinado momento, en un seminario Lacan, que es el seminario 10, el seminario de la angustia, Lacan hace una especie de pisos respecto de cómo se va organizando la pulsión en relación a la castración, etc. Bueno, no viene al caso, pero sí esto viene al caso. En el primer piso, digamos, de esos 5 o 6 escalones que escribe Lacan ahí, él pone en la oralidad, tomando la oralidad más básica, él pone necesidad en el otro. Es decir, que es interesante esto porque en realidad, justamente en la vivencia de satisfacción, la idea, digamos, de que allí hay una necesidad que se está expresando y hay que asistirla, es absolutamente del otro. Y la manera en que eso se va a asistir es absolutamente del otro, pero eso va a ir condicionando y configurando todo un panorama, digamos, en cuanto a el modo en que se va a ir constituyendo para ese niño la cuestión de la satisfacción y de este otro espacio, que es el espacio ese diferencial en donde habita el deseo. Esta cuestión, digamos, del semejante que asiste al niño, hay algo interesante ahí para marcar, porque Freud le da el nombre de complejo del semejante, o del prójimo, a veces está traducido como prójimo. Que en realidad, bueno, valen los dos términos, del semejante, bueno, en el sentido del semejante humano, pero también del prójimo, en el sentido de que esto de prójimo que viene de lo más próximo que tengo, ¿no? Lo más próximo, pero que también en otro punto es lo más desconocido y lo que se está intentando reconocer. Bueno, nada, son resonancias que tienen estos términos que es importante atender a eso a veces. Pero vuelvo, el complejo del semejante o del prójimo, Freud dice
que precisamente reside en esto, en que el semejante asiste al niño desde sus propias huellas, es decir, desde las huellas que tiene el semejante. Es decir, el niño es leído, interpretado, asistido, satisfecho, insatisfecho, desde las huellas que porta el semejante. Y en función de cómo se van a ir produciendo se va a ir produciendo, ahora lo digo en un sentido amplio, no la primera vivencia de satisfacción, sino esa experiencia con la satisfacción en general, y en esta, siempre remarcando esta diferencia entre el campo de la necesidad y el campo del deseo que se abre allí, es que se va a ir economizando de alguna manera, produciendo toda una economía de satisfacción en el niño. A su vez hay algo que, digamos, Freud marca respecto de este complejo, que tiene que ver con lo que él llama dos porciones del complejo del semejante. Él dice que este complejo del semejante tiene una porción variable, digamos, una porción variable que es la variación justamente y la variación, digamos, la alternancia, si se quiere, la variabilidad que tienen las huellas, en el sentido de que precisamente está en juego todo este sistema diferencial, digamos, y variable de huellas. Y otra porción, que él la llama una porción constante, que es inasimilable. La porción variable de las huellas, Freud la llama además asimilable, es decir, que es por las huellas que algo se va asimilando de esa satisfacción y algo se va construyendo. Y por otro lado, una porción constante e inasimilable. Es decir, hay un punto de una profunda, yo diría, ignorancia y desconocimiento en todo esto, que es, digamos, está vinculado a lo que Freud llama la cosa, con mayúsculas. La cosa aparece a veces como, ahí en el proyecto, como la cosa del mundo. Pero digamos que lo menciono porque esto es algo de lo que, bueno, si ustedes se adentran más en el psicoanálisis, es algo con lo que se van a encontrar en algún momento, esta cosa, que no se sabe qué cosa es la cosa, pero que en realidad tiene que ver también con el prójimo, en el sentido de eso que es del otro, que es profundamente desconocido por mí, y eso mío, digamos así, que el otro también desconoce profundamente. Digamos, cuando yo situaba esto del grito, del semejante, de que hay madres que al primer gritito pueden venir y otras que después de gritar media hora, digamos, justamente allí hay algo, digamos, lo que ustedes pueden ir viendo que prevalece, digamos, es la interpretación del otro, la lectura o la incidencia de las huellas del otro en lo que pasa en el niño. Pero al mismo tiempo hay algo profundamente ahí no reconocido, yo no diría desconocido, sino que no se puede terminar de reconocer. Bueno, algo que queda precisamente inasimilable entre el niño y el otro. Algo que es justamente, Lacan en determinado momento lo sitúa como un campo gravitacional, en el sentido
de que él dice que es alrededor de este vacío central que hay bueno, en este caso el sujeto y el otro podríamos decir, pero digamos entre el niño y el semejante, tomando los términos de Freud, hay ese vacío central que no pertenece estrictamente a nadie, a ninguno de los dos, pero que es un punto, digamos, profundamente no reconocido, pero que es alrededor de ese vacío que van a girar, dice Lacan, o se van a organizar todas las representaciones y o todas las huellas también podríamos decir, que se van generando y produciendo. Yo, bueno, marco esto ahora porque simplemente para que quede ahí marcado como un asunto que está en la cuestión. Esto de ese vacío que se produce en la medida en que yo introduzco huellas e interpreto ya de alguna manera algo, ya tomó una orientación y no otra, digamos. Entonces hay algo que resta ahí a lo que ya no se podrá acceder. Pero a su vez, alrededor de esta cosa, digamos, que resta por fuera, es que va a seguir funcionando esta experiencia, digamos, en el complejo del semejante. Es más del complejo del semejante que del Edipo. Es más de este complejo del semejante que está más en este momento más inaugural, digamos, de la vivencia de satisfacción y yo diría hacia el narcisismo. Y bueno, luego por supuesto está el Edipo, pero básicamente, insisto, remarco esto porque hay, por ejemplo, allí algo que queda profundamente sustraído, esta cosa con mayúsculas, digamos, y que marco lo siguiente, la cuestión de la cosa, que Freud usa en alemán un término Ding, D-I-N-G, Ding, das es el artículo, la cosa. Es importante, marco esto, porque después vamos a tener que diferenciar esta cosa de la cosa cuando Freud hable de la representación cosa. Ahí la cosa es otra cosa, la cosa es otra cosa que esta cosa. Parece, bueno, un poco cómico decirlo así, pero es así. Esta cosa es un vacío. Esta cosa en la acepción alemana, según lo traduce Lacan, es más lo que él llama, él dice que se emparenta más con la cosa causa, con la cosa como algo que permanece, digamos, eclipsada, desconocida, no pudiendo reconocerse. Bueno, tiene también resonancias filosóficas, etc. Pero no vamos a entrar en eso, por supuesto. Lo que sí me interesa para ir terminando este audio es lo siguiente. Yo marqué que cuando se repetía la necesidad, la alucinación declinaba y se producía allí el grito y bueno, la nueva asistencia ajena, la acción específica por parte del semejante y ese nuevo orden de huellas diferencial, etc. Quiero remarcar un par de cosas. La primera es esta, repetición de la necesidad. O sea, hay una repetición de la necesidad que hace que
la alucinación se revela insuficiente, etcétera. Bueno, todo lo que dije antes. Pero marco repetición de la necesidad para diferenciarlo de lo que podemos hablar, después a lo mejor lo vamos a desarrollar más esto otro en otro momento, de la necesidad de repetición, que no es un mero juego de palabras. La repetición de la necesidad es eso, la repetición de la necesidad. La necesidad de repetición ya es otra necesidad, que no es la repetición de la necesidad, de la urgencia de la necesidad somática, orgánica, para la supervivencia, la que requiere la acción específica, etc. Esa es la repetición de la necesidad. La necesidad de repetición está más bien del lado del deseo, que necesita repetir una y otra vez, rodear una y otra vez alrededor de ese vacío. Ustedes podrían decir ahora, eso es la cosa, ese vacío. Y sí, tiene que ver con eso. Pero ya el deseo tiene esa necesidad de repetición, también tiene necesidad de repetición la pulsión. Después lo vamos a hablar eso también. Pero ya el deseo, allí, digamos, tiene esa necesidad de repetición, pero ¿dónde? En el trabajo netamente del aparato anímico freudiano, ya tal como lo encontramos en la interpretación de los sueños. En el capítulo 7 especialmente, bueno, el famoso que ustedes también ven en primer año, el famoso esquema del peine, como se le dice vulgarmente, ¿no? Es decir, el aparato psíquico de la regresión. ¿De la regresión a dónde? De la regresión a... ¿Por qué Freud dice el sueño es una realización alucinatoria de deseo? Fíjense que ahí alucinatorio vira del adjetivo alucinación del sustantivo alucinación, de la vivencia de satisfacción, nos vamos al adjetivo, realización alucinatoria. O sea, ¿con qué se quedó el deseo? Con aquello que se pueda tal vez realizar alucinatoriamente, pero que ya no es la necesidad. Porque si la necesidad se realiza alucinatoriamente, lisa y llanamente te morís. En cambio, el deseo puede realizarse alucinatoriamente. ¿A qué aspira? Aspira a encontrar el objeto, entre comillas, que ya no es ninguna acción específica del semejante, sino un trabajo psíquico. Aspira a reencontrar el objeto ese que sea el que va a resolver esa diferencia que hay en la satisfacción. Y aspira a reencontrarlo ¿dónde? Freud nos dice, bueno, en el sueño la regresión es al polo perceptivo, o sea, se trata de encontrar en la percepción nuevamente, como alguna vez hubo, ¿a dónde hubo? En la alucinación hubo. Pero ahora, ¿qué se trata? ¿De encontrar un objeto de la necesidad? No. Un objeto, o sea, quedó ese modo alucinatorio de procedimiento, quedó, pero ya no para la necesidad, para el intento que hace el movimiento del deseo de reencontrar en la percepción algún objeto que lo satisfaga. Y esto es necesidad de repetición del deseo, no es la repetición de la necesidad. Es decir, en algo que Freud va a llamar, después también lo vamos a profundizar un poquito, identidad de percepción. O sea, encontrar en la percepción algo, el objeto idéntico o lo idéntico que satisfaga, pero ya ahora al deseo. Que por supuesto, como pasa siempre, el deseo, digamos, va a estar a punto
de encontrarlo, pero a punto, no encontrándolo. Porque cuando lo encuentra ya es otra, ya no es, digamos, ese objeto. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, esto quería remarcar y creo que básicamente con este audio he planteado, bueno, los que les quería traer del proyecto y de la vivencia de satisfacción, me parece que está planteado. Si me olvidé algo lo retomaré en un próximo audio, pero vamos a seguir en el próximo audio con la carta 52 en lo que también haremos alguna comparación, digamos, con el aparato psíquico de interpretación de los sueños. Bueno, espero haber sido claro y hasta el próximo audio. Pausar.